Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. Bendiciones. La gracia y la paz de nuestro Padre Celestial sea sobre todos los que miran la gracia divina. Deseamos que cada uno de los amigos tengan esta misma esperanza, la esperanza de los cristianos, la esperanza de la salvación y de vivir eternamente en la presencia de nuestro Dios. Apreciado televidente, quiero abrir un poco mi corazón y le garantizamos que con nosotros no va a perder el tiempo. Queremos enseñar y explicar la palabra del Señor. Cuando saltamos al Antiguo Testamento, el profeta Isaías nos dice en el capítulo 4, mi pueblo pereció por falta del conocimiento. El mismo problema tenemos en el Nuevo Testamento con las iglesias cristianas. Vosotros erráis, dijo Jesús directamente, porque ignoráis las escrituras y el poder del Señor. Recuerden, mis hermanos y amigos, sin conocimiento no podemos crecer. Ese es uno de los mandamientos divinos. El último versículo de San Pedro dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Los invito a que vamos al pasado, a Roma, la capital del mundo antiguo. El año 62, y encontraremos que Pablo escribió una de las cartas más sublimes, una de las cartas más tiernas y espirituales que podemos mirar a través de la palabra del Señor. Allí podemos leer la carta de la cortesía cristiana, la carta de cómo tratar con los demás, la carta de la comunicación y relación con el prójimo, especialmente con la familia del Señor. Me refiero, mis hermanos y amigos, a la carta de Filemón. Dice claramente el primer versículo y lo leemos en el nombre del Señor. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. En esta hermosa carta, una de las cartas más pequeñas, más cortas del Nuevo Testamento, encontramos tres personas importantes. Encontramos a Pablo, la Biblia allí en este único capítulo habla de Filemón, y también Onésimo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Que es interesante saber, mis hermanos, que Pablo se identifica aquí como prisionero de Jesucristo. De paso, como hemos dicho, Pablo escribió varias cartas estando en la cárcel. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón y segunda de Timoteo. Y aquí Pablo dice, Pablo prisionero de Jesucristo. Permítame dar un fondo histórico acerca de esta hermosa y sublime carta. Habla esta carta de un hombre llamado Onésimo. Fíjense el versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Quién era Onésimo? Onésimo era un esclavo fugitivo. Vivió en Colosas con su amo Filemón y le había robado a su amo y había escapado desde Colosas más de 800 millas hasta Roma. Allí quiso esconderse entre los 120 millones de habitantes que habían en Roma. De los 120 millones se cree que habían 60 millones de esclavos. ¿Saben que los esclavos eran vendidos por 500 denarios? Un esclavo fino y educado podía costar hasta 50,000 denarios. Eran objetos de mercancía, no tenían derechos, eran simplemente, con cualquier ofensa que cometiesen contra sus amos, eran mutilados, eran azotados y quizás muertos. Pero Pablo nos dice aquí en esta carta, yo te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Saben qué? Onésimo llegó a Roma, a la gran metrópoli del mundo antiguo, y estaba confundido. De pronto, caminando, encontró un hombre encadenado en su casa con las puertas abiertas, y estaba predicando algo que le llamó la atención. Onésimo, como no tenía mucho que hacer, se acercó y escuchó el mensaje de Pablo. Y cuando Pablo predicó el evangelio, lo impactó. Y aquel hombre Onésimo se convirtió al Señor por la gracia redentora. Y nos dice la palabra del Señor, el fondo histórico es interesante mirar este asunto tan hermoso.
Como dice el capítulo 1, el versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo. Pablo estaba encadenado en Roma, Hechos 28:30, físicamente preso, pero espiritualmente estaba libre. Estaba esclavizado en Roma, pero la palabra estaba libre. Su conciencia estaba libre, su mente estaba libre. No importa las circunstancias en que nos encontremos, hermanos, nosotros somos gente libre, libre para la honra y gloria del Señor. Hay muchos cristianos que han estado en la cárcel por su fechoría, y Dios ha tenido misericordia de ellos. Pero permítanme decirles en forma amplia y universal que todos nosotros éramos esclavos, éramos prisioneros de Satanás. Dice San Juan 8:34, el que peca, esclavo es del pecado. Y si somos esclavos del pecado, dice el versículo 44 de San Juan 8, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Por consecuencia y por conclusión, nacimos como esclavos y prisioneros de Satanás. Y en esta condición llegó Onésimo a Roma. Pablo, prisionero de Jesucristo. Qué privilegio tan grande, qué honra para él ser prisionero, no de Roma, sino de Jesucristo. Yo no sé, mi hermano, si usted es esclavo o prisionero de Jesucristo. Yo no sé, mi amigo, pero tengo la impresión que todos somos esclavos. Los que no conocen la palabra del Señor son esclavos del reino de las tinieblas. Algo parecido encontramos en Romanos 6:22, cuando Pablo nos dice, y ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, éramos esclavos de Satanás, ahora somos prisioneros de Dios para su honra y para su gloria, mis hermanos. Pablo, prisionero de Jesucristo. Hay esclavos físicos y esclavos espirituales, prisioneros físicos y prisioneros espirituales. Si desea gloriarse, mi querido hermano, y contar su experiencia, hablemos de cómo Cristo nos dio la libertad de la cárcel de Satanás a su reino de libertad. Y yo me imagino que cuando Onésimo llegó y miró a Pablo, le preguntó, Señor Pablo, ¿y por qué está preso? Estoy preso por la palabra de Dios. Señor Pablo, ¿y por qué tiene esas cadenas en su pie? ¿Cometió alguna fechoría? No, yo solamente estoy preso por predicar la palabra del Señor. Señor Pablo, ¿y cuánto tiempo lleva así? Llevo 4 años, 2 años en Jerusalén, en Cesarea, y 2 años acá, pero me siento contento. Yo no soy prisionero de Roma, yo soy prisionero de Jesucristo. Esto impactó a aquel esclavo que había huido de su amo Filemón. Oh, hermanos, quiero hablar un poquito de el hombre mencionado acá, al amado Filemón, colaborador nuestro. Esa palabra Filemón, a quien se le dirigió la carta paulina, esa palabra Filemón significa amable. De acuerdo a la historia sagrada, Filemón había llegado a Éfeso a hacer negocio y escuchó a Pablo, y allí fue alcanzado por la gracia del Señor. Pero Filemón vivía en Colosa, viajó a Colosa, mis hermanos, y ¿saben lo que hizo Filemón? Dice el versículo 2, a la amada hermana Apia, su esposa, y a Arquipo, su hijo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. ¿Saben qué hizo Filemón, mis queridos hermanos? Regresó a casa, y como en aquel primer siglo no se podían tener templos lujosos y hermosos como tenemos ahora, porque ser cristiano era una cosa clandestina e ilegítima ante el imperio romano, este hombre llamado Filemón hizo de su casa una iglesia. Y fíjense lo que dice el versículo precioso, versículo 5, Filemón, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Esa influencia, el testimonio de nuestro hermano Filemón había traspasado la frontera y había llegado a Roma.
Todo el mundo hablaba del amor y de la fe de Filemón. Oh, mi querido hermano, es tanta su influencia espiritual, es tanto su testimonio que puede traspasar las barreras de su casa y llegar al vecindario y la gente hablar. Ese hombre es como Filemón, ese hombre es amable, ese cristiano tiene amor y tiene fe. No solamente nos dice eso, fíjense lo que dice el versículo 7 de la condición de aquel hombre precioso, Filemón, porque tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Era el amor encarnado en Filemón. El evangelio lo había alcanzado y había hecho su casa un centro de evangelismo. Pero Filemón no solamente predicaba el evangelio, Filemón, hermano, practicaba el evangelio. Queremos en nuestra iglesia Filemones amables, corteses, que amen los hermanos, que tengan fe y amor por la causa del Señor. Así se dirige Pablo a su colaborador llamado Filemón. Hermanos, nosotros creemos que la gracia de Dios nos hace amables, nos hace caballeros, nos hace corteses con los demás. Cambiamos nuestras costumbres, la forma en que tratamos al pueblo, la forma en que tratamos a nuestros hermanos. Cambiamos nuestro modo de hablar, somos educados, somos caballeros, tratamos a la gente con cortesía y con educación, con humildad. Eso es la epístola a Filemón, la epístola de cómo tratar con los demás. Pablo, como conocía a Filemón, apela a las virtudes de Filemón y aboga e intercede por Onésimo. ¿Quién era Onésimo, mis hermanos? Onésimo venía huyendo de su pecado, pero nos dice la Biblia que cuando llegó a Roma fue engendrado por otro esclavo. Cuando Onésimo llegó a Roma y vio a Pablo, lo miró encadenado. Dijo, este hombre está encadenado, pero habla como alguien que está libre. Es prisionero de Roma, pero dice que no es de Roma, sino que de Jesucristo. Y Pablo dice, yo también soy esclavo. Pero Onésimo le dijo a Pablo, Pablo, sabe, yo también soy esclavo, vengo huyendo desde Colosas y allí en Colosas me fugué, le robé a mi amo y estoy acá, pero estoy arrepentido por lo que hice. ¿Qué debo hacer? ¿Vienes de dónde? Vengo de Colosas, Pablo. Y tengo un cargo de conciencia, le hice un robo a mi amo Filemón. ¿Filemón? ¿Tú hablas de Filemón? Sí, Filemón es mi amo, era mi amo, huí de él. Y Pablo le dijo, ¿sabes, Onésimo? Quiero darte una noticia. Filemón es mi amigo íntimo. ¿Cómo? Él fue convertido en Éfeso y ahora trabaja en Colosas para la honra y gloria. Yo lo conozco, es mi compañero y hermano. Entonces, Pablo, ¿qué debo hacer? Sencillo, vas a regresar donde Filemón y le vas a pedir perdón, pero no vas a ir solo. Voy a mandar una carta de recomendación. Y Pablo se sienta, escribe esta hermosa carta para su hermano Filemón. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Oh, hermano, todos nosotros huimos de Dios, todos nosotros nos escondimos de Dios. Dice la Biblia que cuando el hombre pecó, se escondió. Génesis 3:10, ¿dónde estás, Adán? Señor, me escondí y tuve miedo. ¿Por qué? Porque pequé. Dice Proverbios 28:1, huye el pecador sin que nadie lo persiga. Nosotros nacimos en este planeta huyendo de la presencia de Dios. Nacimos huyendo de la bondad del Señor, de su misericordia por nuestros pecados y nuestras maldades, dice la palabra del Señor. ¿Saben que en el Antiguo Testamento hay una enseñanza linda? El tiempo corre. En Éxodo del capítulo 21, si un hebreo compraba un esclavo, lo compraba nada más por 6 años. Y el 7º año era libre. Y si entraba solo, salía solo. Pero el 7º año era libre. Mis hermanos, nosotros éramos esclavos y Cristo nos dio la libertad en la cruz del Calvario. Gloria sea su palabra, gloria. Nosotros no nos vendimos a Satanás y al pecado, pero en la cruz Cristo nos compró. Salimos libres en el año agradable del Señor, según Lucas capítulo 4, versículo 8. Jesús vino a darle libertad a los esclavos. Reza claramente
su palabra. Dice San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre del pecado, libre del reino de Satanás. Oh hermano, somos gente libre como Onésimo, somos gente rescatada por la gracia y el perdón del Señor. Gloria sea a la palabra de Dios. Yo encuentro, hermanos, en esta hermosa epístola, en esta hermosa carta de Pablo a Filemón, una aplicación sencilla de nuestra salvación. Número 1, ¿quién es Filemón? Filemón representa a nuestro Padre Celestial. Versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Oh, mis hermanos, el Padre ama profundamente a Jesús. Tenemos un Padre, dice la Biblia, lleno de amor. Tenemos un Padre lleno de misericordia. Efesios 2:4 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, Dios tiene compasión de nosotros. Dios también es rico en perdonar. Dios es rico en bondad. Dios es rico en amor. Dios es rico en todo. Tenemos un Padre celestial, un papá que nos ama profundamente sin ninguna condición. A ese Dios es representado en la Biblia por Filemón. ¿Quién representa a Onésimo? Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Éramos como Onésimo, mis queridos hermanos, inútiles. Dice Romanos 3:12, cada uno se apartó por su lugar. Todos nos convertimos en seres inútiles, robamos al Señor, fuimos desobedientes, somos Onésimos en bancarrota. Cuando Onésimo le dijo a Pablo, Pablo, ¿qué hago? No tengo con qué pagarle a mi amo Filemón lo que le robé. No te preocupes, aunque estás en bancarrota, yo voy a abogar por ti. Nos dice Isaías 53, cada uno se apartó por su lugar, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Oh, mis hermanos, el mundo está lleno de Onésimos esclavizados. Hay Onésimos esclavos de las drogas, esclavos de los vicios, Onésimos esclavos de la inmoralidad, Onésimos esclavos de la pornografía, esclavos de los placeres, esclavos de la mentira, esclavos de los celos, esclavos de la infidelidad, esclavos del trabajo también. Hay Onésimos esclavos de la televisión, esclavos de las modas, esclavos del mundo, esclavos de los placeres, esclavos de las mujeres, esclavos de los artistas, esclavos de la vanidad. Hay Onésimo, esclavos del dinero. Oh, hermano, el mundo está lleno de Onésimos, esclavos que están huyendo de la presencia del Señor. El tercer personaje es Pablo. En el versículo 17 y versículo 18 encontramos lo que le dice Pablo a Filemón. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Fíjense el versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Esta es la doctrina de la imputación. Pablo se ilustra como el abogado, como el intercesor, el que intercede por Onésimo. Filemón, ponlo a mi cuenta. Lo que te robó, yo te lo voy a pagar. Esta es la doctrina de la imputación, es la doctrina de la sustitución. Ponlo a mi cuenta que yo te lo voy a pagar. Recordemos aquella historia sencilla que la podemos leer en cualquier parte, de aquel joven pobre, humilde, que fue a la universidad a estudiar. Trabajó 10 años para llevarlo el dinero suficiente y pagar su colegiatura. Y lo primero que hizo fue colocarse como en el restaurante de la universidad, atendiendo a los estudiantes en el restaurante, en el comedor. Y el primer día de su trabajo estaba muy contento, alegre, conociendo grandes personajes, conociendo a sus amigos, sus futuros amigos en el estudio. Y de pronto le tocó servirle a unos caballeros que estaban bien trajados, bien elegantes. Eran profesores de la universidad. Y el joven fue y le llevó la comida a los profesores. Señores, esta es la comida, pero en un leve descuido, él tropezó y la bandeja cayó en el traje de uno de los profesores. Se lo echó a perder. Ay, Señor, perdone, mire lo que hice, yo no sé qué hacer. Ay, perdóneme, Señor, que le ensucié su traje tan bonito, tan elegante. El hombre lo miró
Y le dijo, ¿cómo te llamas? Señor, me llamo Carlos, perdóneme. Bueno, mira lo que has hecho. Señor, yo le pago su traje, por favor. ¿Tú crees que puedes pagarme mi traje? Sí, yo se lo pago. ¿Lo puedes reemplazar, joven? Sí, señor, yo lo reemplazo. Bueno, si es así, mañana te espero aquí en la media cuadra. Hay una sastrería y allí voy a mandar a hacer otro traje porque este traje, sabes, no lo voy a poder reparar porque lo echaste a perder, está destruido. Señor, mañana nos encontramos allá. ¿Tú piensas que puedes pagarme mi traje? Señor, yo se lo voy a pagar. Al otro día dice la ilustración que el joven preocupado, consternado, fue a la sastrería y se encontró con el profesor. Oye, ¿sabes que yo no uso trajes baratos? Los trajes son caros. Señor, ¿tú piensas que lo puedes pagar? ¿Quién eres tú? Bueno, yo vengo de la provincia y vengo a estudiar. ¿Tus padres? No, pues ellos no existen, soy huérfano. ¿Tienes dinero suficiente? Bueno, señor, voy a trabajar para pagarle el traje. No tengo ahora, pero yo le prometo que le voy a pagar el traje. ¿Está bien? Gracias. Fue donde el sastre, señor, por favor, quiero que me haga un traje igualito a este que está sucio, échelo a la basura, hágame uno, reemplácemelo, por favor. El hombre tomó las medidas y dijo, bueno, la cuenta. Dijo el joven, ¿cuánto va a ser? Señor, van a ser $1,500. $1,500. Sí, señor, es que este traje es demasiado caro. El profesor miró al joven allí. Le dijo, ¿sabe qué? Tómele las medidas también al joven y hágale un traje igualito al mío. ¿Cómo? Hágale un traje igualito a mío. Y aquí el joven no entendía. El sastre le tomó la medida para hacerle un traje. Señor, voy a comenzar a pagarle su traje. Le dijo, no te preocupes. Y le dijo al sastre, señor, póngalo a mi cuenta. Ponga a mi cuenta el traje mío y el traje de este joven. Póngalo a mi cuenta. Oh, mis queridos hermanos, en la cruz del Calvario, Jesús puso a su cuenta todos nuestros pecados y nuestras maldades, dice la palabra del Señor. Todos mis pecados a su cuenta, ponlo a mi cuenta. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Todos mis pecados a su cuenta, todas mis maldades a su cuenta, toda mi basura, todas sus deudas. Dice el versículo 12 claramente, el cual vuelvo a enviarte tú. Pues recíbelo como a mí mismo. Oh, mis hermanos, dice la palabra del Señor, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo fue puesto en la cuenta de Jesús. Gloria a su nombre. Lo más hermoso es que Jesús no nos envió solo ante el Padre Celestial. Él nos presentó ante el Padre como el Hijo mayor. Dice claramente la palabra del Señor en Hebreos, el capítulo 2, el versículo 17. Fíjense el lenguaje maravilloso de la palabra del Señor. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Lo más hermoso es que Jesús se hizo nuestro hermano mayor, nuestro sumo sacerdote, para interceder y para poner todos nuestros pecados en su cuenta. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la gloria del evangelio, esa es la gloria de la palabra del Señor. Y fíjense también lo que dice el versículo anterior, el versículo 11. Dice el versículo 11, porque el que santifica y a los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Oh, mis hermanos, en este evangelio de la sustitución, el evangelio de la gracia, tenemos un hermano mayor. Ese hermano mayor es nuestro creador, es nuestro redentor, nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, nuestro consolador, nuestra esperanza, nuestro representante ante el Padre Celestial. Dice Pablo, y si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Todo ha sido cargado en los hombres preciosos de Jesús. Y Filemón recibió a Onésimo con amor y con fe, nos dice la palabra del Señor. Fuimos aceptados. ¿Saben que cuando Onésimo llegó a Colosas de regreso, entonces le dijo, Filemón, amo, yo vengo arrepentido porque
hablé con Pablo. ¿Hablaste con Pablo? Sí. Y él le manda esta carta a mi amo. Y aquel hombre leyó tiernamente la carta de Pablo y sus lágrimas corrieron por las mejillas. Era un hombre lleno de amor, lleno de perdón. Y le dijo: Onésimo, ya no eres mi esclavo, eres mi hermano. Te acepto como mi hermano en la fe, pero quiero servirte. Amo Filemón. Está bien, puedes servirme, pero no me vas a servir como esclavo, me vas a servir como hermano. Qué relación tan preciosa entre Filemón y Onésimo. La carta había hecho efecto, dice la palabra del Señor. Y fíjense lo que dice el Señor allá. Nuestro hermano Pablo, versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, más. Recíbelo, no como un esclavo, recíbelo como un hermano. La comunión se conectó entre Filemón y Onésimo para la honra y gloria de Dios. Así es que debemos tratar a la familia del Señor con amor, con gozo y con igualdad. Somos hermanos de Jesús, no por las creencias, no por nuestra iglesia. Somos hermanos de Jesús por su muerte vicaria. Dice la Biblia: Dios, para alabanza de la gloria de su nombre, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Gracias, gloria al Señor por Jesús. Cuando Onésimo llegó a Colosas, Filemón le dio la emancipación, le dio la libertad. ¿Y saben qué hizo con él? Más tarde llegó a encargarse de la iglesia de Berea. Dios llama a todos los onésimos en el mundo entero para que se arrepientan. Gloria al Señor. Regresa a la casa. Somos esclavos de Satanás. Ahora podemos ser esclavos del Señor para su honra y su gloria. Dios los bendiga. Es el deseo sincero de la iglesia de la gracia divina. Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor.